las fuerzas del planeta, ¿viste? La potencia norteamericana. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Un canal de comunicación de la Asamblea de Venezuela para promover la participación ciudadana. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Este programa es transmitido por Seno FM. Somos Asamblea Radio. Gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, presidente, diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, a la segunda vicepresidenta de la diputada América Pérez, secretaria María Alejandra Hernández, subsecretario José Omar Molina. En la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana, el licenciado José Perales. En la producción y conducción de este espacio, Omaira Borges. Y quien les habla, su moderador, Douglas Ibarra. El equipo que nos acompaña día a día en esta tarea son los Luis Pérez y Alimar Castillo, operadores de radio, Miguel Cabrera y Charles Pomplán. Apoyo técnico, Bexy Peña y Norma Castillo. En la fotografía y videos, Gaspar Pinto. Redes sociales, Franklin Silva y Alina Castillo. Somos Asamblea Radio. Nos puede seguir por las redes sociales Poder y Leyes del Poder Popular. Hoy nos acompaña la profesora Jacqueline Jiménez, investigadora, socióloga, y con ella vamos a conversar acerca de el poder popular en Venezuela, como ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en todos los ámbitos políticos, económicos, culturales, ambientales e internacionales. Profesora, acabamos de ver un ejercicio maravilloso el fin de semana, el cual nos acerca a ese poder popular, donde se refleja la participación, o se reflejó la participación popular de 3 millones de venezolanos, según señala la prensa, que asistieron y postularon, eligieron a los integrantes de los comités bolivarianos. Se conformaron 145.465 comités bolivarianos de base integral, involucrando aproximadamente 20 ciudadanos por asamblea, en las más de 145.000 asambleas realizadas en todo el territorio nacional, consolidando una estructura de base comunitaria para fortalecer la gobernanza del poder popular. Le preguntamos, profesora, ¿de qué educación estamos hablando? Creo que la pregunta es muy pertinente para hoy, para el mundo, para nuestro país. Siempre es importante en la educación popular, educadora popular por muchas razones, siempre hay que preguntarse desde dónde estamos, desde quiénes estamos, porque hay educaciones que no quieren decir desde dónde, y entonces cuestionan a otras cuando son más transparentes. Y en ese sentido estamos hablando desde una educación que promueve la participación, una educación que es consciente del quehacer social, porque a veces la educación ha sido acaparada, mercantilizada por la escolaridad, y pareciera que cuando se dice educación se está diciendo escuela o se está diciendo universidad. Y es importante siempre volver a decir que cuando decimos educación estamos hablando de sociedad, de quehacer social. Y entonces allí la participación es muy importante, la implicación, la corresponsabilidad social es muy importante. Es lo que ha pasado este domingo pasado. En Venezuela cada vez tenemos distintas formas de corresponsabilidad, distintas formas de manifestar nuestros gustos, nuestros cuestionamientos, nuestra construcción también, porque la participación que aprendimos de las democracias más bien neoliberales, no les decimos así, pero son democracias neoliberales, democracias capitalistas, habría que decirle también. Aprendimos que vas a votar por agrado o desagrado. O sea, no aprendimos que las democracias también tienen que ver con construir un país, con implicarte en lo que pasa en el país. Entonces, todo eso ha pasado este domingo. Una pequeña muestra.
nosotros vivimos un proceso a partir del pacto de punto fijo, de la democracia representativa, ¿verdad? Donde había un juego poco claro, un juego de intereses, un juego neoliberal, como usted lo señala, pues, un juego económico, un juego donde el tema de la participación era asediada, era perseguida, era vilipendiada. Hoy acudimos nosotros a un tema de la participación. Esa diferencia de incorporarnos en el tema del plan de la patria, por ejemplo. Ese plan de la patria lo constituimos, lo formamos, lo hicimos nosotros a partir de las consultas populares. Esa consulta hoy es el gobierno el gobierno popular haciendo gestión de gobierno. Sí, y a propósito de tu introducción del pacto de punto fijo, se aprende también que la participación es de partidos. Con ese pacto nosotros aprendimos que la participación, la responsabilidad social era de solo del partido, y en este caso de 2 o 3 partidos, ¿no? Entonces, eso tenemos que reconocer cómo ha ido cambiando, que la responsabilidad, hay partidos, pero sobre todo hay pueblo, ¿verdad? Y entonces, en esto de haber pueblo, el pueblo con los partidos, con sus gobernantes, son responsables de lo que queremos hacer con nuestra nación. Y en ese sentido también hay que volver a retomar que nosotros, el plan de la patria, la propuesta de nuestro presidente Chávez desde el día 1 que nos invitó a ser parte de la corresponsabilidad social y la democracia participativa, es que participar no es asistir, ni es ir a votar. Porque eso también, ¿no? Hay una gente que comprende la participación como asistencia a una reunión o asistencia a una votación. No, lo nuestro es hacernos partícipes y protagonistas de lo que queremos de este país. Entonces, si nosotros queremos un pueblo que se preocupe por lo que pasa y no solamente lo soluciona, se preocupa por el agua y lo soluciona, bueno, porque el agua es necesaria. No. Las perspectivas son otras, porque los procesos educativos que se han dado en este país han cambiado todas las perspectivas. Nosotros no solucionamos el agua porque el problema del agua, un bote de agua, porque es importante. Nosotros solucionamos el bote de agua porque es colectiva. El agua es de todos y todas, el agua es comunitaria, es esencial para vivir, pero además es esencial para que podamos producir, para que podamos estar tranquilos en el barrio. O sea, no solventamos un problema. Nosotros lo que hacemos es implicarnos en la solución y en la creatividad y en la propuesta de sentido que tiene vivir allí, porque además también aprendimos que los pueblos no se atienden, los barrios no se atienden, a veces no hablamos de estas cosas, pero nosotros aprendimos y nos educaron para irnos de los barrios. Así. O sea, a nosotros nos educaron para que tú, si eras del barrio, si eras del pueblo, te fueras de ese pueblo, ¿verdad? Porque la visión neoliberal, clasista, arribista, que a veces no hablamos de estas cosas abiertamente, nos enseñaron que no, los pueblos no eran espacios de habitación, los barrios no eran espacios habitables. Entonces, pues, no son vasos habitables porque usted ha querido, alguien ha querido que así sea, alguien ha puesto la medida. No, nosotros creemos desde la Revolución Bolivariana y desde un gobierno revolucionario que todos los espacios son espacios con historia, son espacios con territorio, son espacios con sentido y que la gente no tiene que estudiar para irse, que podemos seguir estudiando para hacer mejor nuestros espacios. Entonces, poder ser en la medida que hacemos consciente claro, el uso de ese espacio, por supuesto, el uso de ese recurso, el uso y la reflexión que se genera a partir de mi génesis, ¿no? Vemos entonces a lo largo y ancho del país, frente de mujeres, vemos frente de discapacidad, las personas que tienen discapacidad, los estudiantes, o sea, vemos un gran movimiento, los pescadores, los taxistas, que ahora están más organizados, porque lo que pasa hoy tiene historia. De distintas maneras en las bases populares siempre hubo pequeños núcleos de organización, siempre. Esas mujeres que ponían un letrero y dicen se reciben niños, se hacen tareas. Por ejemplo, era un letrero clásico en nuestros barrios. Ajá. Tareas dirigidas o se cuidan niños. Pues eso es un trabajo de preocupación. Tú lo puedes mercantilizar, que es el asunto cuando mercantilizamos. No, lo primero que hay que ver es que hay una persona atenta a una situación social y se implicó. Y ahí las mamás también iban y se implicaban. Habían asociaciones de distintas naturalezas. En nuestros barrios siempre hubo asociaciones de béisbol, de teatro. O eran invisibilizadas
o era muy cuesta arriba hacerlas visibles por todo lo que implica de tener un vestuario, de tener todo un escenario que ponga toda la expresión creativa de nuestros barrios, o las del béisbol, es decir, siempre una expresión. Y dime esa, a propósito de la Misión Cultura y de la Fundación Misión Cultura y todo lo que pasa ahora, todas esas señoras y grupos y cofradías que cuidaron una manifestación, que cuidaron una fiesta patronal. Eso es organización. Hay gente que se encarga de invisibilizarlo, y hay gente como este gobierno, nuestro gobierno, ¿verdad?, el presidente Chávez primero, el presidente Nicolás ahora, que hace que esa semilla organizativa se convierta en un movimiento, que es lo que tú dices, se convierta en un espacio que va sumando a otras y otras que tienen los mismos intereses, a otras y otros que tienen ideas, y entonces se hace la asociación, se hace la fundación, se hace el movimiento, que ahora, como tú dices, hay movimientos además de aquellos que siempre fueron invisibilizados históricamente. O sea, eso que mencionaba el comandante Chávez, la transición al socialismo está transversalizado por ese aspecto ético y ese aspecto claro, moral. Claro. ¿Sí? Sobre todo ético. Sobre todo ético, ¿verdad? Sí. O sea, hay una gran responsabilidad de asumir el compromiso, claro, de eso. ¿Será porque hay un elemento ahí que tiene que ver con la otredad, que me encargo de eso, que veo aquello, que veo aquello, ¿no? Claro. Y que yo soy en la medida de que yo participo, en la medida de que yo me sumo. Claro, el presidente Chávez nos vuelve a poner en el centro de lo comunitario, porque la educación que tuvimos históricamente y el quehacer de los partidos nos pusieron en el individualismo. Y eso es el sálvese quien pueda. Y el presidente Chávez nos vuelve a poner en el centro de lo humano. Lo humano es colectivo. Lo humano es lo social. Si no, el ser humano no se hubiera hecho el ser que es. Se hubiera quedado igual de rezagado como cualquier otro animal, o nos hubiéramos muerto en el proceso de evolución, quién sabe. Pero lo que sí está reconocido históricamente es que nos hace humano habernos hecho colectivo, habernos hecho manada, habernos hecho tribu que se cuida y crea juntos determinadas estructuras sociales organizativas. Bueno, el presidente Chávez nos vuelve a poner en el centro de la humanidad, en el centro de lo colectivo, y entonces pensamos que no nos vamos de nuestros barrios porque ese es nuestro primer espacio de encuentro vital, el primer espacio histórico donde conocimos a nuestros amigos, ahí nuestras madres hicieron historia, entonces nos quedamos en nuestros barrios para hacerlos habitables, amables, y reconocerles todo el potencial que puede haber en nuestros barrios. Ese poder popular nos lleva a eso que usted dice, a cuidarnos. A cuidarnos. A cuidarnos. En la medida que nos fortalecemos como estructura de base, nos lleva a cuidarnos. ¿Sí? Sí. Veamos el caso de los CLAP, cómo es que nosotros salimos adelante en medio de una situación terrible. No, el CLAP, la gente que gestiona el gas, o sea, la organización cuando faltaba el gas, porque a propósito, desde el golpe del 2002, que a veces se nos olvida todo lo que seguimos en el rezago de consecuencias de ese golpe, ¿verdad?, de no tener los combustibles, toda la gente que se pone a gestionar el gas, ¿verdad?, a cuidar a recibir la bombona, a cuidar el gas, a distribuirla, todo eso es un trabajo comunitario y un trabajo que se hace con mucha disposición, un trabajo que se ha hecho con mucha articulación, porque o sea, el gas no llega al barrio por obra y gracia del Espíritu Santo. Se toma un entramado, ¿verdad?, una articulación del gobierno nacional con el poder popular, y luego le siguió el CLAP. Y luego siguen ahora con los proyectos que estamos gestionando. O sea, cada vez más crecemos en una articulación entre lo que le corresponde al poder gubernamental, ¿verdad?, al poder constituido, como lo digamos de distintas maneras, que yo prefiero decirle, al poder de nuestro gobierno con el poder de nuestro pueblo. Y se va articulando, gobernar, ¿verdad?, tiene unas funciones, tiene unas especificidades, y el pueblo también tiene otras especificidades, que está más en el cuidado, en lo organizativo, en lo comunitario, y en estos casos ahora, a propósito de las amenazas del gobierno de los Estados Unidos, en defender la alegría. Porque hay muchas cosas en este momento que están defendiendo la alegría en nuestros barrios, que son parte del poder popular. Porque cuando se celebra cualquier festividad de alguna fiesta patronal, cuando se celebra el cumpleaños tricolor, cuando celebramos que estamos ahora a propósito de la Navidad y la decretamos para cuidar y defender la alegría, todo eso pasa por un poder popular que moviliza, que no deja que la gente se aplaste ante la amenaza o entre en zozobra. Hay un nivel de conciencia. Sí, pues cada vez más. Sí, cada vez más. Este es un país
desde todos los frentes. O sea, nosotros en 25 años, nosotros somos hombres y mujeres, en su mayoría, habrá excepciones, siempre hay excepciones, en su mayoría conscientes de lo que pasa, que se informa, que está atento a lo que está pasando, que verifica informaciones, porque como estamos tan amenazados, como siempre hemos estado amenazados, como siempre tenemos esa oposición que más que ayudarnos a consolidar identidad, a consolidar otra forma de gobernar. Si esta forma de gobernar no nos gusta, ¿cuál es otra que es más creativa, más participativa, más constructora? No, por ahí no va la oposición. La oposición siempre va generando mentiras, generando zozobra. Entonces, en este país mucha gente cada vez está verificando lo que lee, confirmando la información, buscando entre distintos grupos cuál es la verdad de lo que pueda estar pasando. Eso yo no creo que pase en muchos lugares del mundo. Por cierto, yo acabo de venir de un evento donde habían unos norteamericanos, entonces tuvimos una conversación. Entonces, ella me decía, no, porque en nuestro continente, yo le decía, ¿en cuál continente? El nuestro, el de Norteamérica. Ah, no, porque pensé que venías de otro lugar. Pero es que solo hay un continente americano. No, hay dos, me dijo ella, fíjate. Y yo le dije, no, solo hay uno. O sea, geográficamente solo hay uno, el continente americano. El norte, el centro, para el sur, o sea, pero es el único. Y entonces ella me mostró un libro de lección y enseñan que hay dos continentes norteamericanos en el norte. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Profe. Entonces, eso demuestra que aquí eso no pasaría, por montones de razones, porque cada vez hablamos de la patria grande, porque cada vez hablamos de nuestra América, porque cada vez hablamos que pues el gobierno del norte, mientras que las fuerzas del sur, o sea, tenemos una posibilidad informativa y reflexiva que no necesitamos la escuela, aunque la necesitamos para saber que estamos en el continente americano, porque este es un país cada vez más informado, cada vez dialogante de todo lo que es de las noticias. Entonces, dialogar, informarte también te da un tipo de formación, una educación. Pero pues, que hay que ser consciente, nosotros somos un pueblo sumamente formado, estés en el gobierno o estés en la oposición, porque yo creo que la base popular de la oposición cada vez está también más consciente de quiénes han sido ellos, de cuánto tanto ellos han destruido este país o nos han puesto en una amenaza. Creo que el liderazgo de la oposición no se da cuenta de la base popular educativa que también tiene. Esto es una construcción. Chávez nos hace la propuesta en el 1999 a invitarnos a participar en esa constitución. Uh-huh. El pueblo haciendo ley, el pueblo marcando la diferencia. Y recuerdo que fue un ejercicio que muchos que estábamos ahí, pues yo estaba en la universidad y no entendía por qué eso. Porque yo entendía que eran otra gente que hacía eso y tenía que encargarse de eso, de hacer ley, del tema de la seguridad, el tema de la identidad del país, el tema de los servicios, cómo verlos, cómo participar, ese menos el tema de la participación. Y cómo eso se ha ido enriqueciendo hasta llegar a este momento y poder decir que tenemos las 7 T. Las 7 T que responden a las 7 necesidades que tiene este país para poder salir adelante. O sea, ese reto al 2030, al 2050, que cerramos el ciclo bicentenario. Hoy tenemos entonces, por ejemplo, el tema de los motores de la economía, el tema de la identidad, el tema de los servicios, el tema internacional. O sea, cosas que nos hace falta y que nos dice, ¿qué cosas nos hace falta? Y esas cosas que nos hace falta tienen que ver con el poder popular. Tiene que tener una política pública que la pueda liderar, que la pueda echar para adelante, no se queda como propuesta gubernamental. Se la ofrece, nos la ofrece, para no decir se la ofrece el Poder Popular, porque nosotros somos parte, nos la ofrece, la recibimos y nos ponemos en función también con él. Porque eso, o sea, los presidentes pueden gobernar solos o con sus ministros. Y hay muchos que lo mismo. Muchos, lo hemos vivido históricamente y lo vemos fuera de nuestra frontera. No, nosotros aprendimos con el presidente Chávez que el presidente
gobierna con su pueblo, o su pueblo gobierna con el presidente. Y que nosotros tenemos idea, el presidente también tiene idea y nos ofrece la 7T. Hay unas más que nos pueden implicar, como cuando él eso nos invita a fortalecer la democracia participativa, que tiene que ver con el aspecto político, y bueno, y él nos invita a ser más protagonistas, a ser más revolucionarios, a reorganizarnos. Bueno, esa 7T es como más propia para nosotros, y ahí estamos. Y nos reinventamos, por eso están los comités bolivarianos del domingo pasado, porque es un núcleo más pequeño. Además, vamos buscando núcleos más pequeños donde podamos expresarnos, porque bueno, tú puedes ir al Consejo Comunal y bueno, 250 familias, si la gente va 100 personas conversando, es más difícil, pero si vas a la calle, que tiene 10, o a la vereda, yo vivo en una vereda, por ejemplo, 20 casas, bueno, es más fácil que conversemos a lo mejor 20 personas, una por cada casa, responsable, ¿verdad?, que las 100 del Consejo Comunal. Y eso pensando en una participación pequeña, porque yo veo consejos comunales o comunas que tienen 500 personas y logran reunirse, pero no todos, cada grupo es cada grupo, ¿verdad? Bueno, entonces las 20 personas nos podemos encontrar, organizarnos, ver más rápidamente lo que pasa en nuestra calle y pues eso, activarnos, resolver, animarnos. Entonces, lo que estamos buscando es cada vez formas más pequeñas de corresponsabilidad y participación. Esas formas más pequeñas de corresponsabilidad se ajusta a nuestra percepción de la calle, de la cuadra, de la escalera, ¿sí? Es como que mucho más pertinente. Claro. ¿Sí? Porque hablar, por ejemplo, el tema de las personas que tienen discapacidad o el tema de las mujeres es distinto. Por ejemplo, las mujeres de coche son distintas a las que están arriba, las de las veredas, las que viven en el cerro, las que viven en los edificios. Entonces cada una tiene una particularidad, tiene una realidad distinta, ¿sí? Ese acercamiento fortalece entonces esa estructura para seguir construyendo lo que nos hace falta. Pero además... Hoy hablamos del presupuesto participativo. Pero además esas instancias más pequeñas, es lo que diríamos siempre históricamente desde la educación popular, es construir desde abajo. Y nos da tejido social desde abajo, aseguras el tejido social. Es como cuando haces una gran tela o gran tejido. Bueno, empiezas con las 4 puntadas primero, las 5 puntadas, y ese tejido se va creciendo. Porque construir nuevo país, bueno, nosotros hemos tenido un montón de versiones, porque el presidente Chávez era el presidente Chávez y nos da la propuesta del país y nos movemos todos con el presidente Chávez. Ahí hay un momento histórico importante de movilización de la masa, pero ahora estamos en otro momento histórico, eso hay que reconocerlo. Entonces desde abajo, tejiendo el tejido social que nos hace decirnos, bueno, estamos en este momento con la 7T, además eso, buscando hacer juntos los proyectos de jóvenes, de arte. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Es más fácil conversarlo ahí, los 20, los 30, los 50, y decidir cuál es el proyecto de los jóvenes. Quizás el proyecto es lograr mayores niveles de comunicación. Claro, por supuesto. Reunirnos. No lo decimos, pero eso tiene que verse. Ese es el gran proyecto. Mayores niveles de comunicación, de comprensión, porque en la masa es más difícil. Entonces, en lo pequeño puedes conversar más, puedes acordar más, sabes muy bien quién está proponiendo, porque cuando dicen, ay, los jóvenes propongan, tú sabes quién es el joven que quiere la cancha o que quiere aquello en aquella esquina y sabes quiénes son. O sea, no son unos desconocidos para ti porque son los jóvenes que tú estás más cercanos a ti. O la señora que quiere un espacio teatral, sabes quién es la señora. Y es más fácil apoyarnos también y reconocernos. Eso lo vamos a desarrollar ahorita en la segunda sección. Somos Asamblea Radio. Gracias, profesora Jacqueline, por orientarnos y darnos su visión acerca del tema del poder popular. Ya regresamos. Hoy miré la garza que encontré aquel día, no estaba llorando, solo sonreía. Junto a su garzón se estaba bañando, yo traté de hablarle y se fueron volando. Hoy miré la garza que encontré aquel día, no estaba llorando, solo sonreía. Junto a su garzón se estaba bañando, yo traté de hablarle y se fueron volando. ¿Dónde manda capitán? ¿Dónde manda marinero? Déjame parrandear, que yo llegué primero. ¿Dónde manda capitán? No manda marinero, déjame parrandear, que yo llegué primero. Estas son
Somos Asamblea Radio. Un canal de comunicación de la Asamblea de Venezuela para promover la participación ciudadana. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Continuamos conversando con la profesora Jacqueline Jiménez sobre el tema de la educación popular. ¿Qué de educación estamos hablando? Profesora, estuvimos conversando al tema de la metódica. ¿Cómo es ese tema en sí? ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es que nos encontremos, que conversemos, que analicemos la situación, que descubramos la historia de esa comunidad, que hay un conjunto de elementos, un conjunto de identidades, un conjunto de símbolos que nos unen, pero que no son fáciles de observar. Pero en esencia el gran proyecto es ese, construir ese nuevo ciudadano, esa nueva ciudadana que mencionaba Simón Rodríguez. ¿Cuál tema? Tenemos que construir ciudadanos, hacer ciudadanos. Y al fin y al cabo, la propuesta es descolonizarnos, porque lo que está de fondo es la colonización. Es decir, cuando queremos mayor participación es porque no la hemos tenido. Cuando queremos volver a los territorios es porque nos han quitado los territorios. Cuando queremos reconocer que ser parte de un país es ser corresponsable, es ciudadano, es porque nunca hemos tenido ese sentido de pertenencia. Pero todo eso tiene que ver con los rezagos coloniales, es decir, nosotros fuimos colonizados, eso no se nos puede olvidar. Y fuimos colonizados, ¿verdad? En el dolor, además, a la fuerza, con látigo. Entonces, ¿cuál es la propuesta educativa de gente como nosotros? Porque hay gente que quiere seguir teniendo esclavos, y no es una metáfora. Ayer veía un video que en Libia se están vendiendo hombres y mujeres. Libia, que fue un gran país que el gobierno de los Estados Unidos fue a rescatar. Cada persona puede valer $300 o $500. O sea, en el mundo de hoy. Entonces, quiere decir que hay sociedades que todavía quieren la colonia. Entonces, ¿cuál al fin y al cabo es nuestra propuesta? Descolonizarnos. Por supuesto, para eso hay que reconocer que cuando fuimos colonizados se nos dio un modelo de vida. ¿Cuál es el modelo de vida? El del hombre blanco, europeo, con título. Entonces, si tú no tienes un título universitario o un título de algo, el hijo de o la esposa de, pareciera que tú no eres persona. Por eso además aprendimos que estudia para que seas alguien. Ah, sí. O sea, el título te daba la categoría de ciudadano y no nacer. Nacer nos da la categoría de humano y de ciudadano allá donde nazcas. Pero entonces hay que descolonizarnos de eso, hay que desaprender eso y hay que educarnos para valorarnos, que nuestra existencia nos da un valor humano de sabiduría, un valor de existencia, un valor de ciudadano, que lo que nos toca pues es aprender otras cosas en la implicación, en la participación. Cuando aprendimos también del coloniaje, que el valor de riqueza se pone por encima del valor de la persona, entonces también hay que deslastrarnos de eso, porque al fin y al cabo la metódica es que las cosas tienen un valor de uso, ¿verdad? No un valor mercantilista. Entonces las cosas tienen un valor de uso, tienen un costo, nadie dice que no, pero que no sea siempre para la explotación, el enriquecimiento o sacar porcentajes de ganancia, que a veces nos entrampamos nosotros mismos en los porcentajes de ganancia de cualquier cosa. Entonces hay que descolonizarnos. Y al fin y al cabo de la descolonización, reconocer que estas tierras tenían una cultura, tenían un sentido, tenían una espiritualidad antes que llegaran los españoles, y entonces hay que seguir hurgando en la historia cómo era, no para ser como hace 500 años, porque hay gente que te dice despreciativamente, ay sí, ahora vamos a estar otra vez en Guayuco. No, ese no es el punto, estamos en el siglo XXI y nos vamos a vestir como en el siglo XXI. Pero hay una espiritualidad, hay unas formas de relación que sería buenísimo ser conscientes de cómo eran, porque las perdimos en el tiempo colonial y aprendimos lo de la forma de relacionarnos del colonizador. Entonces hay que desaprender eso, porque
nuestros ancestros, nuestros indígenas, está ya visibilizado y demostrado que sus formas circulares, sus formas de conversar, yo no sé si has estado alguna vez en una asamblea indígena, yo he estado solo una vez, pero aquello empezamos en la mañana, a las 9 de la mañana y eran las 3 de la tarde y todavía estábamos conversando. Cuando a veces hemos aprendido, ay, qué fastidio, esa reunión ya tiene media hora. Se puntual. Se puntual. No, lo que construye grupo, lo que construye tejido social tiene que ver con la reunión. Y por eso hemos buscado un círculo más pequeño de reunión de 20 personas para que sigamos construyendo grupo. Porque de nuestros ancestros ya lo hemos sabido, que construye reunión, construye tejido, construye sentido de pertenencia. Entonces, en eso que tú dices la metódica, pues la metódica está en descolonizar, que creo que nosotros hemos avanzado mucho. Cuando una escuela como la nuestra, cuando unos grupos sociales como los nuestros, los grupos donde nos movemos, allá en Coche cuando nos reunimos en el centro de investigación o en cualquier escuela de las que nosotros vamos a propósito de una cooperativa que acompañamos para pensar el reuso, ¿verdad? Y el reciclado. Y cuando allí siempre la pregunta es cómo hacer una escuela más emancipatoria, una sociedad más emancipada, cómo hacer una escuela con cultura de paz, con cultura de participación. Hay un proceso de descolonización allí, formativo. Además que te conecta con la alegría, claro, te conecta con la esperanza. Por supuesto. Una esperanza que fue mancillada. Entonces te orientaron sobre la desesperanza aprendida. Por supuesto. Eso no sirve, ¿para qué yo voy a participar? ¿Para qué yo voy a estar ahí? Si eso va a ser más de lo mismo. Y ese mismo es el tema despreciativo. No se avanza. Nació mujer, imagínate. Nació hombre, vive en un barrio, no sé qué cosa. La niña es muy linda, pero es negrita. Exactamente. Entonces ahí hay un código terrible. Un código despreciativo de lo nuestro, lo hemos aprendido. Menos mal que el presidente Chávez nos enseñó que negrito, bembudo, porque tú te acuerdas todas las cosas que le decían al presidente Chávez. Así. Y él, con su autoestima en alta, su personalidad en alta, nos enseñó a nosotros también lo que implica la dignidad de un pueblo en alto. Y no han podido. Siempre hay gente que hay que ayudar, y hay grupos y personas que hay que ayudar a que se levanten, a que caminen erguidos, porque son muchos años de desprecio que han vivido o han vivido muchos años de dominación, entonces pues hay que ayudar. Pero quienes hemos podido sacudirnos, pues podemos ir erguidamente y decir, este país es mío, este país es nuestro, esta es mi comunidad, esta es mi vereda, y en esta vereda construimos otra forma de ser sociedad. Profe, como docente universitario en el área de proyectos, ¿qué te consigues ahí con los estudiantes? ¿Qué es lo primero que el hay de estudiante todo. quiere? Pero mira, yo creo que hay de todo en el sentido de la riqueza y de la descolonización. O sea, cuando tú llegas a la universidad y reconoces un maestro que está intentando ser creativo, un maestro que va casi a contracorriente, porque la escuela es una escuela a lo mejor todavía en los predios de la dominación y no consigue aliados con quien celebrar que estamos en Navidad, que hay que renovar la esperanza, que hay que nacer de nuevo, no por términos religiosos, sino porque hay que revitalizarnos. Y tú ves esa maestra... Resemantizar eso. Resemantizar, exacto. Entonces, ves esa maestra con tanta creatividad, tú dices, yo me tengo que poner. Tú también te pones, te alienta. También hay ese maestro que no lo ve, por supuesto, que no ve, o aquel estudiante que no ve la novedad, que es mejor lo que pasa afuera, porque además hay una campaña siempre de que es mejor lo que está fuera de ti. Lo aprendimos de la colonia, es mejor el blanco español que estaba a kilómetros tuyos, ¿verdad? Entonces hay que remontarnos y hacerle ver y hacer mucha visibilidad de las otras culturas, porque a veces lo que vemos de las otras culturas es la publicidad o la telenovela o la película rosa. Así. Entonces hay que documentarse y hacerle ver a la gente que hay esas otras culturas, que la novelita rosa tiene su intención, pero que la realidad es que son distintos, que tú no tienes derecho, que cuando tú te vas de un país tú no tienes derecho, tú tienes derecho en tu país, que tiene que ver con la democracia participativa y protagónica, y aquí la gente ejerce su derecho, ¿verdad? Entonces, cuando tú te vas a otro lugar, de las cosas que rápidamente pierdes es el derecho. Tú eres un extranjero, tú no tienes derecho. Por eso entonces es pertinente también hablar de qué amor estamos hablando, Ajá. de qué libertad estamos hablando, de qué participación estamos hablando. Siempre entonces darnos la oportunidad de poder reflexionar en colectivo
para poder acercarnos a eso que circunstancialmente pudiésemos decir es la verdad. Claro. Y además nosotros tenemos un punto de partida constitucional que es enormemente estimulante para sostenernos en lo que estamos hablando, que es ese preámbulo nuestro, ¿verdad? Invitándonos a todas las culturas nuestras, a todos los poderes creadores nuestros, a la valoración de todo lo ancestral nuestro. Entonces, todo eso... Una carta magna que comienza con un poema de amor. Exacto. Gustavo Pereira se inspira ahí, ¿no? Entonces, pocas constituciones, me imagino que la de la hermana República de Bolivia tendrá una muy parecida, pero que el punto de partida no sea ni lo riguroso del derecho, ni lo importante del deber, sino la importancia de tener identidad, de tener cultura, de tener sentido, porque al fin y al cabo las culturas lo que nos dan es sentido. Por eso la colonización nos quitó la cultura, porque la cultura lo que nos da es sentido, nos da sentido de pertenencia, nos da espiritualidad, nos da una postura ante el mundo, y nosotros éramos gente que disfrutábamos del sol y de la luna y del aire que nos soplaba, y de repente dejamos de disfrutar eso. Entonces la invitación constitucional es a volver a retomar nuestro sentido de ciudadano de este país, que en ese sentido también hay que volver siempre a Rodríguez. Es decir, cuando Rodríguez nos invitaba a República para los republicanos, eran republicanos nacidos aquí, a no imitar, o sea, hay que volver a la ancestralidad. Y volver a la ancestralidad, que además también hay que recordar a Rodríguez cuando decía, bueno, educación no para el título, educación para el oficio, para aprender a hacer algo con las manos, con la mente, con la producción. Entonces, eso también de Rodríguez hay que rescatarlo, que su propuesta era educación para que tuviéramos un oficio que aportarle a la sociedad. Entonces, republicano con la capacidad de producir, que ahí nos juntamos otra vez con la 7T. O sea, nosotros tenemos que dejar de ser un país monoproductor y tomar la invitación del presidente a otras formas de economía, otra producción, y cada vez más nos estamos montando en eso. Nuestra cooperativa, por ejemplo, ahí en Coche, que es una cooperativa de mujeres, articulando muchas mujeres en Caracas, queriendo tener autonomía económica, reciclando, reusando, juntando. El otro día me decía la profesora Teresa, con la que yo trabajo, 1 tonelada. ¿Sabes lo que es unas mujeres con sus propias manos, con sus propios recursos, con unos mínimos instrumentos, puedan recoger 1 tonelada de plástico? Eso es extraordinario, pero nos hemos puesto, luego de haber sido saboteados, luego de todas las sanciones que nos han puesto, que nos hemos tenido que ir a buscar dentro de nuestras propias riquezas, bueno, nuevas formas de posicionarnos en el país. Y a veces no hablamos una cosa que no quiero que se me olvide, fíjate, a propósito de la 7T, y hay algunos temas que nos quedan como lejos, ¿no? Entonces tú dices, la defensa de la patria, lo geopolítico, ¿no? Que es parte de la 7T. Y tú dices, bueno, eso es para las Fuerzas Armadas. Porque tú dices, ay, la defensa de la patria para Fuerzas Armadas. Luego viene esta amenaza de Trump. Y el presidente nos invita a alistarnos. Y hay gente que ridiculiza que una persona mayor se vaya a alistar, ¿verdad? Sí, sí. Y que si esa persona mayor o ese grupo va a ser capaz de enfrentar a Trump, ya fue capaz. O sea, no es que va a ser capaz. A propósito, ya lo hizo porque simbólicamente aquí todo un pueblo, y si no todo en su mayoría, porque siempre hay que contar con el sector opositor, en su mayoría le dijo al presidente, aquí estamos. Y un pueblo que dice, aquí estoy, es un pueblo que está dispuesto a lo que sea. Puede estar en la primera línea de combate, puede estar en la primera línea del cuidado de niños, jóvenes y adultos que hay que cuidar, puede estar comida, haciendo café, animando, alentando, que llegue. Ahora que mencionas eso, hay un video que siempre lo traigo a colación, que fue en el peor momento del asedio que el presidente llama a participar en el proceso constituyente. Y había unas hermanas en los Andes, atravesando el río Chama. Y la experiencia que contaban las personas que estaban en el cafetal, en la lagunita, que estaban secuestradas. ¿Sí? Y la señora que llegó al poliedro y decía, es que yo no quiero eso. Yo quiero vivir en paz.
Y lo que me va a garantizar la paz es el derecho ciudadano que me brinda la Constitución. Y apelaba a esa Constitución. Claro. Y entonces además tú le hiciste a tus compañeros, a tu comunidad, lo que le cuestionas, ¿verdad? Porque tú le cuestionas a este gobierno, la oposición le cuestiona a este gobierno que es dictatorial. Ajá. Pero le hizo a su comunidad lo que se supone el gobierno hace. Entonces creo que la base popular opositora se da cuenta. O sea, cuando nosotros decimos poder popular, no solamente nos estamos refiriendo al chavismo, porque hay gente también que hace clic en algunas cosas, así como hay gente que escucha educación y hace clic a la escuela. Aquí poder popular no solamente estamos hablando del chavismo, nosotros estamos hablando de un poder que cuando decimos poder estamos diciendo conciencia, participación, formación, no estamos diciendo sometimiento, porque también a propósito de qué poder estamos hablando. Porque cuando históricamente el poder está asociado a la dominación, al sometimiento. No, nosotros hemos creado aquí una concepción nueva de poder. El poder asociado a la creación, el poder asociado a la participación, a la implicación. Esa es otra concepción de poder. Y hay mucha gente en la oposición de base que está en eso también y no le permite a sus líderes que reproduzcan la dominación y son capaces de liberarse, que es lo que hicieron en los tiempos más difíciles del 2016-17 de las guarimbas. Entonces, creo que hay un montón de posibilidades y potencia formativa en este país que hay que visibilizarlas en el término del poder popular. O sea, ese sentido de progresividad de los derechos contemplados en la Constitución del 99 se han ido alimentando a lo largo de todos estos años. Y en conjunto de leyes y marcos que nos establecen y nos regulan a nosotros esa participación. Tenemos la ley del poder popular que nos habilitan para poder gestionar y poder participar de manera administrativa en la planificación, organización, dirección, en el seguimiento y el control. Creo que ese es un espacio que, a propósito de lo que usted decía, estar consciente de qué tenemos que hacer. Hoy en día hablar del CLAP o hablar de la participación de los jóvenes o de las personas con discapacidad, esa persona, ese que participa, entiende que es su derecho y está dispuesto a defenderlo. Y su derecho es vivir en paz, en armonía. Porque hay un conjunto de valores, además, que usted lo mencionaba cuando hacía la remembranza del conocimiento, de la ancestralidad. Eso que está ahí, el pedir la bendición, estar cerca, el pedir la bendición a la vecina, al vecino, que me vio crecer, que es tío, que es mi primo, el hijo del vecino. Esa familiaridad, eso es muy nuestro. Y hoy lo vemos como en otras latitudes, cuando están los hermanos venezolanos afuera. Y lo vemos que alcanzan metas, hoy tienen reconocimientos científicos, reconocimientos artísticos, reconocimientos que tumban la matriz de que la educación venezolana es una educación que no tiene fundamento, que no sirve, que no saben leer, no saben escribir. Creo que un poco esa acción, ese reconocimiento que se le hacen a los hermanos que están afuera, se cae. Por supuesto, además tenemos gente en la NASA, gente en los centros científicos. Ahorita acabamos de tener reconocimiento por la UNESCO del tema de las semillas, el laboratorio de semillas. El semillero científico nuestro es un espacio extraordinario, ¿verdad? Desde la ciencia y la tecnología que se ha promovido y de las escuelas. Mira, yo siempre digo cuando viajo y me preguntan por qué hay tantos venezolanos fuera, yo digo que tienen las mismas razones, distintas a lo mejor, conceptualmente y significativamente, pero igual que cualquiera de las riadas de migrantes que hay en el mundo. O sea, la gente se va porque alguien señala otros caminos. Es decir, entonces, si a ti te quitan tu territorio, tú te mueves de ahí porque a alguien le dio quitarte tu territorio, ¿verdad? Porque ahí hay minerales, petróleo, lo que fuera. Entonces, no te toca más otra cosa que mira. Cuando invaden tus propios espacios, por la razón que sea la guerra, también. Y en nuestro caso, inducidamente.
a propósito de la educación, a veces se nos olvida que, por ejemplo, la República Ilustre de Chile, por decirle de alguna manera, ofreció que todos nuestros médicos fueran ahí y la gente podía ir sin pasaporte, ¿verdad? En aquellos años del 16, 17, ¿verdad? Y muchos de nuestros médicos son los que están en Chile, porque se les ofreció lo que de aquí se nos había desaparecido. No es que el gobierno lo quitó, es que fuerzas fuera del país hacen que en el país, al interior de nosotros, no estuvieran algunos alimentos, algunos insumos, entonces la gente va a buscar lo que no encuentra, pero fue inducida. Todo eso es inducido, pero además se te prometió, ¿verdad?, ese sueño de mundo mejor allá en Chile, y se fueron nuestros médicos. Cuando tuvieron la cantidad de médicos exactos que necesitaban, empezaron a cerrar fronteras y a pedirnos visas, y a los que estaban adentro a exigirles el papeleo que no podían hacer porque se habían ido sin pasaporte. Eso es entrampar y engañar a la gente, pero de eso no se habla. Y allá se quedaron entrampados, algunos tuvieron que venir a buscar el pasaporte que luego les pidieron allá cuando les dijeron que se podían ir. Entonces, todo el mecanismo de engaño y de entramado que hace que la persona salga de su país buscando falsas promesas. Eso por un lado. Por otro lado, yo le digo a la gente, cuando usted conoce a un venezolano que se fue, pregúntele si no tiene titulación, de lo que sea. Esa titulación que yo cuestiono, porque en el mundo de la escolaridad, si tú no tienes un título, pareciera que no eres nadie. Y nosotros superamos eso, porque nosotros en este país hay mucha conciencia de dignidad de nuestro pueblo, y decir que aunque no tenga un título, la educación tiene su valor y la escolaridad tiene su valor, y por eso vamos a la universidad. Entonces, esa persona que se fue es bachiller, es licenciado es un técnico de... Yo conozco montones de gente migrante de otros países que no tienen ninguna escolaridad. Entonces, tú tienes que pensar un poco qué pasó en ese país para que todos los que salgan tengan ese nivel de estudio. Público, gratuito, obligatorio, como dice nuestra Constitución. Pero es que hay montones de países que la universidad es privada. Y casi que la escolaridad al final es privada. Inclusive, recién Colombia acaba de colocar la universidad pública hace un año, recién. Quiere decir que para tú ir a la universidad a obtener un título, tú tenías que pagarlo. Cuando nosotros ya hemos superado eso en Venezuela. O hacer un crédito, esos créditos educativos. Créditos educativos, y te endeudas. Entonces, son un ejercicio del derecho de la escolaridad en este país, que independientemente de tu filiación política o de tu confianza en cualquiera de las posturas políticas que tenemos, tú fuiste a la universidad y obtuviste tu titulación y te fuiste con ella. Y estás ejerciendo en el extranjero con Usted ella. hablaba hace rato de la utilidad del sistema educativo. Hoy hablamos de la Universidad de las Comunas. Sí. Responde un poco a ese principio. Es poder llevar adelante un proceso formativo desde la comuna, desde ese espacio, y aprender desde lo útil. Por ejemplo, el mecánico, aquel muchacho que quiere estudiar ingeniería mecánica, el mecánico de la comunidad lo orienta, es su tutor, es su guía. Uh-huh. Aquella muchacha que puede estudiar medicina integral tiene una enfermera, o tiene una doctora también, o tiene una fisiatra. O sea, ese tema de la utilidad, y además que va a hacer el ejercicio con sus mismos vecinos, en su calle. O sea, ese poder, profe, hoy lo vemos como una idea extraordinaria. La territorialización, que lo veíamos como un avance importante para llevar adelante el proceso formativo. Pero hoy tenemos esa vena abierta, ese camino que estamos armando. Mira, en un mundo digitalizado como el que nos ha tocado vivir, o sea, cuando usted y yo nacimos, tener un invento en nuestras casas era una cosa extraordinaria. Sí. O sea, tener el televisor de blanco y negro a color era una cosa extraordinaria. Pero este es un mundo cada vez con más inventos, ¿verdad? Y digitalizado. Entonces, en ese sentido, este mundo digitalizado es un mundo donde nuestros muchachos pueden aprender muchas más cosas que lo que pueden aprender en la escuela o en la universidad. Pues
ponerse delante de la Universidad de las Comunas o de otros proyectos de algunas universidades como la Simón Rodríguez o la Fundación Misión Cultura, que acreditamos el saber. Eso es una perspectiva de valoración de nuestra cultura y del saber de la gente que rompe todo paradigma. Y eso además repercute en el modelo económico, en las formas de producción, en la valoración y en la autoestima. Entonces tú valoras el saber de la gente y a través de eso es que titulas. Y ahorras un montón de tiempo. Entonces, todo eso tiene que ver con el ejercicio del derecho y un nuevo país revolucionario, descolonizado, propositivo. Excelente, profesora. Muchísimas gracias. Seguimos conversando con la profesora Jacqueline Jiménez. En esta oportunidad vamos a dar las gracias por su participación en este programa interesantísimo. Profe, las palabras para cerrar el ejercicio. No, muchísimas gracias. Siempre da gusto hablar con gente como tú, con amigos y compañeros como tú, que soñamos que el mundo puede ser mejor. Y esta Venezuela nuestra ya es mejor de lo que era hace 20 años, ya es. Muchísimas gracias. Bueno, somos Asamblea Radio. Este programa fue transmitido a través del Seno Link FM, somos Asamblea Radio. Gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, y la secretaria María Alejandra Hernández, subsecretario José Omar Molina. En la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana, el licenciado José Perales. En la producción y conducción de este espacio, la periodista Omaira Borges, y quien les habla, Douglas Ibarra. El equipo que nos acompañó durante este día están los asistentes Nagelis Pérez y Alirna Castillo, operadores de radio Miguel Cabrera y Charles Bonplan. Apoyo técnico Bexy Peña y Norma Castillo, fotografía y video Gaspar Pinto, redes sociales Franklin Silva y Alina Castillo. Nos escuchaste por @Poder y Leyes. Muchísimas gracias. Somos Asamblea Radio, protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. La Ley de Pensiones de Seguridad Social